Buenas gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Pues va a ser el tercer tutorial sobre Adobe Animate CC, que yo voy a poner en el título Animate de forma más abreviada, y vamos a aprender a cómo dibujar en este programa con un lápiz, formas simples para dibujar, ¿vale? Vamos a ir de prueba, vamos a ir fácilmente a ActionScript 3.0 en el menú de Animate con clic izquierdo de ratón. Damos ActionScript 3.0 y se nos abrirá pues un documento que aquí pone sin título 1 porque todavía no lo hemos guardado, y eso es lo que te pone por defecto de título y aún no está guardado. Entonces aquí tenemos un cuadradito, ¿sabéis? En el cual se puede cambiar de color, podéis tenerlo de cualquier color, pero lo que lo relaciona es que todo lo que no sea gris y haya un color de cuadradito, que en este caso es blanco, que se puede cambiar de color, que en próximos tutoriales os enseñaré, es donde podéis dibujar con el lápiz, por así decirlo. Y en este caso va a ser explicar lo del lápiz. Próximamente haremos más tutoriales explicando la potencialidad de la resolución y todo ese tipo de cosas. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar con el lápiz. En este caso, herramienta de lápiz se puede encontrar aquí, herramienta de lápiz, con clic izquierdo de ratón. Si damos clic izquierdo, nos da la herramienta de lápiz que podemos dibujar con clic izquierdo, manteniendo pulsado y moviendo con el ratón, y hacemos dibujos con el lápiz. Vamos a dar control Z para retroceder. Y otra forma, si no encontráis el lápiz, que puede pasar, podéis, por ejemplo, si lo tenéis con otro, en plan, otra herramienta, lo tenéis en otra herramienta, podéis dar mayús y Y, más Y. Es decir, si damos, que lo indica aquí, siempre si lo pones en plan aquí, te lo indica, herramienta lápiz, mayús Y, que va bien una herramienta de teclado para ir más rápido. Así que si, por ejemplo, tenemos la herramienta de selección, no tenemos seleccionado el lápiz, que puede ser cualquier herramienta que tenemos seleccionado, damos clic en mayús y una Y, y nos da directamente el lápiz. He dado mayús Y, que sería el teclado, que os enseñaré una imagen en el vídeo de qué es el mayús y cómo se indica, ¿vale? Bueno, y dónde se aprieta, si no lo sabéis. También si, por ejemplo, lo tenéis cerrado, por ejemplo, tenéis esto cerrado, en la ventana con clic izquierdo podéis dar perfectamente, pues aquí en herramientas, si no lo encontráis, por ejemplo, ahora mismo lo he quitado, si no lo tenéis encontrado, pues dais a herramientas y lo volveréis a tener, ¿sabéis? Y ya está. Entonces, vamos a empezar con el lápiz. Esto era un mini concepto para por si acaso no lo encontráis, ¿sabéis? Y así lo sabéis para próximas herramientas que se puede utilizar el mismo esquema para hacerlo. Bueno, vamos a hacer un dibujito. Lo que vamos a empezar, bueno, hemos visto que se puede dibujar. Ahora perfectamente hago un dibujo. Y en este caso veréis que los dibujos que estoy haciendo son como en las puntas más, como que hay más puntas en las curvas. Por ejemplo, hago una curva y hay una punta, ¿sabes? Que no hay una curva muy, por así decirlo, curvada, ¿no? Muy redondeada, ¿sabéis? Pues entonces, eso es el motivo, es porque en el modo lápiz lo que indica, veis que hay como una especie de rayas en la curva, que es como una especie de líneas rectas. Eso lo que indica es que siempre cuando dibujes saldrán líneas rectas y formas más cuadradas, por así decirlo, ¿lo veis? En cambio, si damos y mantenemos pulsado clic izquierdo, tenemos suavizar. En este caso lo que estábamos haciendo era enderezar. Entonces, si queremos algo más suave, más ondulado, algo no muy perfecto en el toque de las curvas, pues damos suavizar. Y entonces, en este caso, si damos control Z, que es para retroceder todo lo que hemos hecho, control Z, podéis observar que si hacemos las curvas,
es como más ondulado, a diferencia de enderezar, que es más, si hacemos curvas, más con puntas, como podéis ver. Y luego está en tinta, que en tinta es como suavizar, solamente que las curvas son tan perfectas que hay hasta incluso imperfecciones. Es como más, hay muchísimas más curvas y analiza muchísimo más el movimiento que has hecho. Y cada cosa tiene su perfección, su utilidad. Veis que las curvas, el movimiento que has hecho para las curvas es como más pulido, se asemeja más al movimiento que has hecho. En caso tinta, ¿no? Que he hecho ahora. Manteniendo pulsado, das a tinta y sueltas, siempre es lo mismo. Y en suavizar, pues igual. Veis que en suavizar es más ondulado y no tiene muy en cuenta el movimiento que has hecho. Simplemente una curva como menos curvada, por así decirlo. No hace tanto caso al movimiento que has hecho curvo. Es más curvado y no hace tanto caso. En cambio, en tinta es mucho más curvo y hace más caso al movimiento que tú has hecho de forma curva. En cambio, este es menos perfecto, por así decirlo. Y esto podría servir, por ejemplo, suavizar. Este de aquí, que es suavizar, serviría, por ejemplo, en algunos dibujos que sean como menos detallistas. En cambio, en tinta es más detallista, ¿no? Por ejemplo, si quieres hacer un dibujo como más pulido en tinta. En cambio, en suavizar, pues sería como más fácil de hacer, ¿no? Por así decirlo, menos perfecto, ¿no? ¿Sabes? Cada cosa tiene su utilidad, dependiendo de lo que quieras hacer. Cada uno, pues, utiliza su propio tipo de curvas, por así decirlo, de modo lápiz, ¿no? Entonces esto, ya el enderezar, como estaríamos viendo, sería como más, pues, en líneas rectas, que podría servir para hacer rocas o cualquier otro tipo de cosas, ahora que se me está ocurriendo. Luego está el dibujo en objeto, que es J. Como podéis ver, el modo lápiz no tiene letra para elegir. Si estás en dibujo de objeto, si das J, lo que hace es que esto, básicamente, son dibujos, ¿sabes? Que no se crea como un objeto. Es algo que cada línea que haces indica, pues, una proporción que puedes mover perfectamente. En cambio, con la herramienta de selección, por así decirlo. En cambio, si creas modo objeto, el movimiento que hagas se convierte en un objeto. Perfectamente. Entonces, cuando lo tocas, todo el movimiento que haces, el movimiento que has hecho y sin soltarlo, hasta soltarlo, pues se puede mover. Entonces, si quieres hacer un dibujo, ¿no? Por ejemplo, yo hago un hombre palo sin soltarlo, o mejor dicho, una estrella, pues se convertiría en un objeto sin que puedes seleccionarlo todo. Puedes moverlo todo perfectamente. Todos. Desde cuando aprietas con el lápiz, clic izquierdo, hasta cuando lo sueltas. Y eso se convierte en un objeto. ¿Sabes? Si queréis hacer un objeto fácil, ¿no? Y queréis moverlo tanto como queráis. En cambio, si no tenéis el modo modo objeto integrado, porque antes no lo tenía integrado, si lo quitamos y hacemos una estrella, bueno, esta está un poco más pachucha. Si no está en modo objeto, no es igual que esto, que se puede mover todo sin soltarlo, porque lo hemos hecho directamente sin soltar el lápiz hasta que lo hemos soltado y hemos creado como una especie de estrella como en forma de objeto. En cambio, si seleccionamos en esto, que no está en modo objeto, porque lo he quitado, porque si está activado el modo objeto y dibujas, que sale como una especie de cuadradito que está activado, pues se puede, como no lo has soltado, hasta que lo has soltado, pues puedes hacer eso, puedes mover todo el objeto. En cambio, si no, aunque esté activado, como esto es solamente puedes mover una porción de objeto, y para moverlo todo debes apretar doble clic izquierdo, y si aprietas una vez, pues una porción del objeto que puedes mover. Son formas de editar para hacer una estrellita o cualquier cosa que os ocurra, ¿sabéis?
Y eso sería la utilidad que, bueno, tiene sus cosas útiles. Pero bueno, está bien saberlo para saber qué hay. Y luego lo último que os voy a explicar. Ah, sí, también, si el modo objeto, yo qué sé, os habéis equivocado, no queréis que esté en modo objeto y, por ejemplo, queréis mover solamente una parte y dices, ostras, que he puesto en modo objeto y no sé cómo quitarlo. Lo seleccionáis con la herramienta de selección, que si aprietas, por ejemplo, V, lo puedes hacer. Y entonces dais clic izquierdo y dais a separar. Y entonces se convierte no en un objeto, sino en como una especie de porciones de objeto, por así decirlo, y se vuelve como esto que hemos hecho. Y ya está. ¿Sabéis? O en caso contrario, control Z para retroceder, podéis convertirlo en objeto. Perfectamente, si no me equivoco. Si no me equivoco. En agrupar, pues es como un objeto que podéis agruparlo perfectamente. Se da en agrupar, que no me acordaba mucho. Control G, seleccionas y se convierte en un mini objeto, ¿sabes? Y si queréis separarlo, pues separar. Y entonces podríais coger una porción del dibujo, ¿vale? Ya profundizaremos más esto, ¿vale? Bueno, y ahora lo último que os voy a enseñar. Vamos a eliminar todo esto. Si dais aquí en el fotograma que ya está hecho, damos suprimir. O podemos seleccionarlo y dar a suprimir, como veáis, con la herramienta de selección. Vamos a hacer una cosita que yo creo que os gustará. Vamos a dibujar esto. Una cosa que es interesante es que si aprieta la herramienta lápiz y, por ejemplo, hacemos un dibujo, está con este grosor. Bueno, lo pondremos más en suavizar, por ejemplo. Está en este grosor, ¿no? Perfectamente. Entonces, hay una cosa que sorprende, que puedes hacer que esta línea, si queréis hacerla más gorda, pues entonces podéis hacerlo aquí en propiedades, en trazo. Si lo tenéis eliminado, por ejemplo, habéis dado a cerrar y no tenéis propiedades, deis a clic izquierdo a la ventana y ponéis propiedades, ¿no? Y aquí lo tendréis. Entonces, el trazo, si lo subimos, ahora está en 1 y entonces hace este dibujo, que ese sería el grosor. Si lo ponemos, por ejemplo, a 33, sería más gordo. Y si lo ponemos al máximo, gordísimo. Que eso sería el máximo que podrías hacer de trazo, imaginaros. Por ejemplo, si tenéis un documento mucho más grande, tal vez el trazo más gordo os pueda servir, dependiendo para lo que queráis, ¿no? Puede servir para cualquier cosa. Por ejemplo, crear un fondo, dibujar un fondo, un degradado, como vosotros veáis, que más adelante aprenderemos. También, otra cosa, hemos visto que esto es una línea recta, ¿no? Si, por ejemplo, quisiésemos hacer una flecha o cualquier otra cosa, podemos hacerlo con clic izquierdo, mantenemos una vez en el estilo y podemos hacer en discontinuo, más sólido, más fino. Podemos hacerlo de puntos, de dentado, punteado, que es como especie de bolitas, con sombra. Entonces, si elegimos uno, pues podemos hacer esto, ¿sabes? Mantenemos pulsado clic izquierdo y seleccionamos y pasa lo mismo, sería como líneas. Y si lo hacéis con trazo, lo subís, pues saldría cosas así. ¡Ay! El problema es que hay un fallo de esto, que cuando lo seleccionas, las líneas están separadas, pero no lo analiza bien y está separado, pero el problema es que como es tan gordo, no se nota que está separado. Entonces, para cosas suaves, si queréis hacerlo más gordo, por ejemplo, lo seleccionáis y, por ejemplo, dais herramienta de transformación libre, que es Q. Si queréis hacerlo con el atajo de teclado, lo volvéis más gordo cada vez, ¿sabes? Ahora estoy haciendo control y moviendo la rueda del ratón, pues lo hacéis más grande, como veáis, ¿sabéis? Pero bueno, más adelante os enseñaré cómo hacer todo ese tipo de cosas. Vale. Una cosa interesante que tendríais que saber es que en la herramienta lápiz, si por ejemplo ahora pusiésemos una línea
o en este caso una raya, vemos que ahora lo que he hecho es que se ven rayas muy pequeñitas. Espera, voy a hacer control Z y voy a hacerlo más gorda. Vais a ver que si arrastro con el ratón salen como rayas más separadas y diréis, ¿cómo se ha podido hacer esto? Es fácil, es sencillo. También puede pasar con los otros. Por ejemplo, si damos aquí a editar estilo de trazo, podemos ver que el grosor se puede hacerse más gordo, por ejemplo 8, o también se podría hacerse hasta 100 incluso. Pero bueno, vamos a ponerlo pues a 30. Y el espacio le he puesto 200 puntos. 200 puntos, eso quiere decir que es muy separado. Puedes hacerlo hasta 300 puntos de separado, pero de largo. Pero si lo arrastramos y lo ponemos más atrás, vemos que se pone más cerca. ¿Entendéis? Más cerca. Y el guión hace que esté así. Hacen cosas así, movimientos que se pueden servir para hacer animaciones. ¿Sabéis? Y discontinuo, en puntos, punteado y en discontinuo también. Zoom 4X. Y podéis ir modificándolo a vuestra manera. Por ejemplo, espacio muy alejado, alejado, fino, longitud, variación. Y podéis hacer muchas modificaciones. Si por ejemplo, yo que sé, pongo discontinuo y lo pongo espacio así, guión pues así de guión, y lo hacemos de esta forma, vemos que se puede hacerse así, se hace más cerca, más cercano, así. También si por ejemplo el guión lo ponemos más gordo, se hace más largo, ¿lo veis? Y si lo ponéis más bajo, se hace más en forma de punto, de bola. Ahora está como más en bola, antes lo había hecho más en bola. Si lo pones al máximo en 0,25 se hace más en bolitas. Si lo pones, por ejemplo, espacio el más pequeñito, entonces puede pasar que se vuelva así, súper apretado. Y también en los conpuntos, por ejemplo, también se puede hacerse muchas cosas. Se puede hacer un montón de modificaciones. Vosotros podéis mirarlo por vosotros mismos y veréis que se puede hacer un montón de cosas. Y luego cuando os enseñe el apartado de animaciones y todo esto, que esto sería más de imágenes, pues veréis que se pueden hacer preciosidades. Pues... y lo último que os voy a enseñar es... el lápiz, bueno, podéis hacer esto, todo esto. Vale. Si lo creáis en modo objeto, que todavía no estaba seleccionado, y lo ponéis, pues hay unas cositas que podéis hacer. Si lo seleccionáis, o lo ponéis en modo objeto, es indiferente en verdad, porque es solamente una línea que no hay rayas, ¿sabes? Es decir, que si no está en modo objeto, pues esto se vuelve así y podéis seleccionarlo igual. Pero en cambio, si por ejemplo pones otra raya, entonces si no está en modo objeto, pues solamente puedes seleccionar una parte. Es como que lo parte por la mitad. En cambio, si por ejemplo hay... ¿cómo decirlo? Un modo objeto y creáis una raya y creáis otra que no lo es, por ejemplo, el modo objeto no se partiría por la mitad y no seleccionarías una cosa como pasa aquí, ¿sabéis? Que hacéis aquí y se mueve, ¿no? Vale. Ese es un concepto que tenéis que tenerlo bastante claro para poder modificar vuestra animación, hacer cualquier cosa, una presentación, cualquier cosa. Vale. Otra cosa más es que si por ejemplo utilizamos el lápiz, voy a seleccionar todo en este caso con la herramienta de selección. Voy a apretar clic izquierdo, rodearlo todo. Está seleccionado y apretamos la tecla suprimir. O si damos control Z, la retrocedemos, podemos dar clic derecho y podemos... pues en este caso no se puede eliminar. Bueno,
pues entonces lo seleccionamos otra vez y damos la tecla suprimir directamente, no pasa nada. Entonces, ¿qué más? Si por ejemplo utilizamos un lápiz y seleccionamos con la herramienta de selección, podemos también incluso modificar el color. También otra cosa que os quería decir, que es importante, que si en el estilo, parece ser que en los otros estilos a veces no se puede hacer la anchura, pero si lo ponemos por ejemplo en esto que es sólido o en muy fino, si lo ponemos en muy fino, ponemos la anchura, podemos incluso hacer otros tipos de ondulaciones. Esta vez lo habíamos hecho rectangular, ¿no? Esto lo habíamos hecho en forma de círculo, ¿no? Y todo esto en forma de anchura, en forma de pincho, ¿no? Vamos a hacerlo, por ejemplo, en forma de pincho. Si mantenemos pulsado clic izquierdo y lo movemos, no se ve mucho. Pero si lo ponemos en trazo bastante más gordo, se ve que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, creamos otro, seleccionamos. Ahí, aquí nos ha hecho. Ahí, ahora. Que no lo tenemos, lo teníamos seleccionado y claro, como si lo tenemos seleccionado podemos hacerlo más gordo y todo, ¿no? Y como lo teníamos seleccionado, pues entonces hemos hecho el punteado, entonces ha hecho como una especie de punta. Si lo volvemos cuadrado, lo haríamos cuadrado, lo podríamos hacer en forma de luna, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Que esto sería como la forma que tendría la raya. Vale, lo pondremos en cuadrado. Entonces deseleccionaremos esto porque veis que hay algunos puntitos, pues eso significa que está seleccionado. Lo deseleccionamos, apretamos clic izquierdo donde no esté la raya, ¿vale? Y entonces haremos otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, en esto, y podríamos poner, por ejemplo, si lo hacemos directamente, ponemos, por ejemplo, esto, que es básicamente la anchura, ¿no? El tipo de anchura. Damos clic izquierdo, lo arrastramos y hacemos esto. Y nos sale como una especie de tipo de anchura, tipo de, pues, de pincel, ¿no? Movimiento de pincel y todo esto. Que es un lápiz, en verdad. Hacer esto, por ejemplo, para hacer una abejita, por ejemplo. Lo que sea, ¿sabes? Se puede hacer un montón de cosas. Y ya os enseñaré en próximos tutoriales más cosas que se puede hacer con la herramienta lápiz. Pero estas son las generales. Lo último que os diré, que es esto, extremo, unión y suavizado. Vale, el extremo está ahora en redondeado. Si es en cuadrado, bueno, lo pondremos por ejemplo en cuadrado. Si lo ponemos redondeado y lo ponemos bastante gordo para que lo veáis y lo hacemos una raya, vemos que el extremo, los extremos son estos de aquí, vemos que está, como dicen, redondeado. Ya es como un poco lógico lo que se puede decir. Y creamos una raya redondeada. Los extremos. Si hacemos así ondulado, también saldría redondeado. En cambio, si el extremo es cuadrado, se hace cuadrado el extremo de la línea. En cambio, si por ejemplo ponemos unión, la unión es redondeada. Es decir, la unión es esto de aquí. Lo que está ondulado, ¿no? Si lo ponemos, por ejemplo, en bisel, y hacemos otra ondulación, se vuelve, no se aprecia mucho, pero se vuelve como más, por así decirlo, en forma de bisel, ¿no? Que sería como con más rayas, por así decirlo. Esto, lo de la unión, no lo tengo muy claro qué es, pero bueno, es lo que intentaría hacer, pero no lo tengo muy claro. Eso no sabría explicaros muy bien, pero bueno, lo demás sí que es hacerlo. Y luego el suavizado, vamos a dar control Z para sacarlo todo esto. O mejor dicho, vamos a seleccionar esto con la herramienta de selección y eliminaremos. Y daremos clic izquierdo en el lápiz y vamos a ir a suavidad de trazo. ¿Qué es la suavidad de trazo? Vale. Lo pondremos esto así, vamos a acercarnos y vamos a ver con control y vamos a dar con el ratón para arriba
Y si da para arriba, pues nos acercamos. Y si damos control para abajo el ratón, pues nos alejamos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer algo, una línea con el lápiz. Y vemos que está en suavizado 50. ¿Qué pasaría si damos suavizado 1? Adivinad. Vamos a ponerlo más... Control Z, vamos a hacerlo más suave. Si damos suavizado, se vuelve así, como muy perfecto. En cambio, si lo damos, por ejemplo, a 60, se vuelve como más ondulado, por así decirlo. Y 60 sería lo máximo, en teoría. Ah, no, pues es 100. Pues si es 100, se hace como más ondulado, ¿no? Como más, no con muchos grumos, por así decirlo. Grumos, movimientos más imperfectos. Con menos curvas. En cambio, si ponemos 1, o ponemos, sí, 7, y hacemos curvas, son como más... hay más grumos, ¿no? Eso serviría si, por ejemplo, el suavizado 7 sabes hacerlo muy pulido, quieres hacerlo muy perfecto, muy detallado y sabes mover, tienes muy buen pulso, te recomiendo suavizado 7. En cambio, si no tienes muy buen pulso y quieres hacer algo como más simple, como un cartoon, con no mucho movimiento, pues entonces te recomiendo el suavizado 100 o algo, o un término medio que sería 50, ¿no? Que si damos, por ejemplo, ahora lo que he hecho básicamente es para mover el tipo de suavizado. Si es 0 es con muchos grumos, muchas imperfecciones, que es como esto. En cambio, si es 100, pues es muy pulido, muy con curvas con menos imperfecciones, ¿sabes? Más redondeado, ¿no? Entonces, lo que he hecho es, si quieres moverlo así de la forma que lo he hecho, damos clic izquierdo y lo movemos, mantenemos pulsado clic izquierdo y entonces lo movemos el cursor para la izquierda y poco a poco se irá a 0. En cambio, si lo movemos a la derecha, se irá a 100. 0, 100. ¿Sabéis? Y poco a poco vais movimiento. También otra forma es, si queréis algo más exacto, damos doble clic y damos otra vez doble clic y damos, por ejemplo, con los números, damos, por ejemplo, el número 50 o el que queráis, ¿sabéis? Y ya está. Doble clic. No sé si con F2 también. No, F2 no. A veces pasa que con F2 se puede cambiarse el texto, pero en este caso no. Una cosa que se me había olvidado deciros, que esto ya va a ser lo definitivo, es el color. Si damos clic izquierdo en lápiz, como siempre, vemos que el color de trazo en estas dos partes, que es lo mismo, que siempre será el mismo color, es negro, ¿no? Entonces, si damos clic izquierdo aquí o aquí, es indiferente, damos clic izquierdo a este color, pues vemos que está en negro. Podríamos ponerlo con clic izquierdo, por ejemplo, a este azul. Y hacer un dibujo, pues, azul. Y como veis, el trazo es muy gordo. También, si por ejemplo dais clic izquierdo y queréis apretar en la gama de colores, que son más exactos, aquí hay muy pocos colores, pues dais clic izquierdo. Podéis, según lo que queráis, aquí está la gama de colores que ponéis, por ejemplo, H, S, B, que son tipos de colores. Por ejemplo, ponemos B, ponemos un azul más así, negro, y podríamos hacer cosas así, quitando el trazo, por ejemplo, cosas más suaves. Y también, si por ejemplo damos aquí, que esto es lo mismo, como podéis apreciar, siempre es el mismo color. Si damos, por ejemplo, un degradado, trazo así, pues podéis hacer degradados, que ya os explicaré en un tutorial más exacto los tipos de degradados, que por ejemplo hay todos estos ahora que podemos ver. También si por ejemplo hay un color que queréis coger, por ejemplo, dais aquí y queréis un color, por ejemplo, yo que sé, el color este azul, ¿no? O bueno, este verde, ¿no? Pues dais aquí, que esto es como una especie de cosa que capta el color y entonces podéis dibujarlo otra vez el verde, ¿no? También puede servir perfectamente algún color que tengáis, por ejemplo, yo que sé, en la mano. Pues este color lo analiza y creas un gris como esta mano que es gris, ¿no? También, si por ejemplo habéis puesto un color y no os gusta, podéis seleccionar, por ejemplo, en este caso lo he puesto en forma de objeto,
Entonces seleccionáis y lo cambiáis, por ejemplo, a azul o así o con este color, ¿sabes? Perfectamente. Y esto básicamente es para que desaparezca, ¿no? En este caso, para que desaparezca el color. Si apretáis aquí y dais a esto, desaparece totalmente. ¿Sabes? Y sería eso. Por ejemplo, yo qué sé, quitamos esto y creamos el objeto y lo ponemos así, ¿sabes? Si también no es objeto, damos doble clic en todo o en una parte que queráis hacer, por ejemplo, damos doble clic o en una parte, mejor dicho, así vemos más contraste. Y lo cambiamos, por ejemplo, en amarillo, ¿no? O algo así, un amarillo así dorado. Una cosa que es muy importante, que también hay que tener en cuenta, es esto. Si en el lápiz ponemos esto y en el momento del trazo, que podemos ponerlo aquí o aquí perfectamente, damos aquí, vemos el alfa. Esto ahora mismo está en color amarillo, ¿no? Podemos poner un color, por ejemplo, yo que sé, rosa. Y si volvemos a clicar, el alfa lo que hace significa la opacidad. Es decir, que ahora está 100%. Si está 100%, eso quiere decir que se verá completamente el dibujo, como los que estamos viendo aquí, que sean claros. Pero en cambio, si lo ponemos, por ejemplo, a 50, será un poco invisible. Por ejemplo, si dibujamos, vemos... Oh, en plan, en los objetos no se ha podido apreciar, ¿sabes? Pero en este caso, si por ejemplo damos a organizar, bueno, podemos ver que como estos son objetos y todo esto se ponen para adelante, que ya lo veremos más adelante, pues vemos que esto está detrás. ¿Veis que esto es más invisible? Es un efecto más invisible. Si lo ponemos, lo traemos aquí, es más invisible. Si lo ponemos aquí, por ejemplo, es como más invisible. En cambio, si ahora está en 50, podéis cambiarlo como queráis con clic izquierdo. Si ponemos 0, no se verá prácticamente nada. Dibujaremos y no se verá nada. Y si lo ponemos, por ejemplo, yo qué sé, arrastramos y ponemos, yo qué sé, 82%, pues sería un poquito menos invisible. Sería más fuerte el color. Pues en este caso yo creo que ya está. Así que creo que ha sido un vídeo bastante largo, pero bueno, yo creo que puede ser bastante útil para hacer vuestras composiciones con lápiz, para luego posteriormente hacer la composición que mejor sepa. Está bien tener conocimiento para dominar el programa. Así que eso es todo, youtubers, y nos vemos. Os recuerdo que siempre los sábados a las 8, a no ser que tenga estudios o deberes, no puedo hacer muchas cosas, seguramente haré tutoriales sobre Adobe Animate, cada número de tutoriales, y os recomiendo, si habéis empezado, empezar por la primera parte y suscribiros para próximamente seguir subiendo más contenido sobre Animate y otros programas que son de animación que pueden estar bastante bien, para que podáis aprender y hacer vuestras composiciones para vuestros cursos o cualquier otra cosa, ¿vale? Con este programa increíble de animación 2D. Así que recordad, sábado a las 8 siempre subo vídeo para tutoriales, a no ser que tenga algún problema, que lo notificaré por Facebook. Por eso os recomiendo estar suscritos a mi página de Facebook para saber novedades. Así que hasta luego, youtubers. Y nos vemos, youtubers.